Bien, hola a todos. Vamos a ver ahora un tema sobre la educación fundamental. ¿Ya? Fue un tema solicitado que tiene relación con la labor, la función que tienen que cumplir los padres hoy en día de educar a sus hijos en estos tiempos, sobre todo tiempos un poco complicados. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de educación fundamental, indudablemente que estamos refiriéndonos a lo fundamental de la existencia. Entonces, la educación fundamental es precisamente lo fundamental que uno necesita para vivir. Y hoy en día en los colegios y en las universidades se nos dan herramientas para desenvolvernos y para tener una capacidad de generar un oficio, tener un oficio o tener una profesión. Pero no se nos dan las herramientas correctas, certeras y idóneas para desenvolvernos conscientemente en la vida. Entonces ahí está la educación fundamental. La educación fundamental está dada con entregar a los niños, a los hijos, por medio de sus padres, herramientas o que les permitan comprender cuáles son las partes psicológicas fundamentales que ellos tienen que ir desarrollando. Comprender lo que es la conciencia, por ejemplo, con la diferencia de la mente. ¿Qué es la mente? Las limitancias de la mente. ¿Ya? Porque la mente en sí, aunque se pueda desarrollar al máximo, igual está limitada. La mente no conoce la verdad, ni la va a conocer jamás. La verdad no es de la mente. Entonces, explicarle a los niños lo que es la verdad, qué es la verdad. Indudablemente todo esto uno lo va a ir explicando a medida que vaya viendo el crecimiento y la comprensión de cada niño, ¿verdad? Cada niña. Hay niños que pueden ir comprendiendo todas estas materias con mayor facilidad y otros que a lo mejor les va a costar un poco, pero a medida que vayamos teniendo inquietudes por parte de ellos, hay que irles desarrollando, despertando esta capacidad. Y lo fundamental de todo es indudablemente entregarles herramientas psicológicas que le permitan a ellos desenvolverse el día de mañana como seres conscientes, tanto de sí mismos, de la humanidad como del universo. Entonces no sacamos nada con tener a un niño estudiando 8 años, 12 años, después 7 años más, 19 años, 20 años de estudio, 21 y más, para que al final se transforme en una persona inconsciente, en una persona mecánica, en un robot, o una persona que lo único que le interesa o quiere es obtener dinero y más triunfos, olvidándose de su ser, olvidándose del verdadero compromiso que cada uno de ellos tiene que tener con su propio ser. Entonces es importante que nosotros vayamos dándoles pistas y vayamos guiando a los niños en relación a que ellos vayan comprendiendo su propia psicología. Porque lo más importante de desarrollar en el mundo, indudablemente en la vida, es desarrollarse a sí mismo. Si nosotros no le enseñamos a los niños a que se autodesarrollen, que descubran su propia vocación, cada uno de nosotros tiene su propia vocación y esa vocación está íntimamente relacionada con su ser. Cada uno de nosotros tiene una psiquis y esa psiquis hoy en día está muy oscura, está llena de yoes. Entonces es necesario enseñar a los niños, a los jóvenes, a que se autoobserven, que vayan comprendiendo la responsabilidad que ellos tienen que tener con su propio porvenir, con su propia existencia, con su propia capacidad de ser feliz. Entonces enseñarles los 3 factores de la revolución de la conciencia, enseñarles que existe un ego, que existe la conciencia, que la conciencia está atrapada dentro del ego, que el ego es lo que más lo maneja a uno y cómo la Madre Divina puede ir trabajando ese ego y eliminándolo gradualmente. Explicarle que el yo psicológico como entidad viene de existencias anteriores y que ese yo se mueve en los 5 centros de la máquina humana y que hay que estar atentos para aniquilarlos. Enseñarles a que aprendan a valorar su energía sexual. Hoy en día, lamentablemente, a los jóvenes se les está, al contrario, enseñando
que abusen de la energía sexual, con programas de educación sexual que en realidad atentan contra los valores fundamentales de ellos mismos, enseñándole a la masturbación, enseñándole las relaciones sexuales tergiversadas, o anales, orales, etcétera, que son altamente degenerativas, que lamentablemente pervierten la psiquis del ser humano. Entonces, a medida que este joven se va desarrollando, tenemos que irle enseñando ese secreto del sabio uso de la energía sexual, al nivel de cada niño, obviamente. Pero también hay silencios delictuales. El que tuvo que explicar y cayó, también se lo van a cobrar, porque se paga más caro la omisión que el error. Entonces, muchas veces en que nosotros debimos hablar y no hablamos, entonces eso es también peligroso. Cada padre debe ir graduando eso, pero indudablemente que la educación fundamental está dada por esos principios de qué estamos conformados nosotros, qué es nuestra psicología, nuestro yo, es nuestra mente como energía, nuestra envoltura seminal, nuestra energía sexual, la fuerza sexual, la capacidad de mantener esa energía sexual lo más pura y limpia posible y limpiarla en lo que corresponda. Enseñarle a los jóvenes a que no imiten. Lamentablemente hoy en día somos imitadores, la moda y tanta cosa que al final terminamos imitando unos a otros, y si sale uno a gritar por las calles, todos a gritar por las calles, siguiendo a personas, a no seguir a nadie, ¿no? A seguir a su propio ser, a ser un revolucionario, un guía de sí mismo, que toda la fuerza vaya dirigida hacia su interior para conectarse, enseñarle a que se conecten con su ser, con su padre íntimo, con su espíritu. Enseñarle la maravillosa virtud de aprender a escuchar. Saber escuchar es fundamental. ¿Ya? Hay muchas personas que son buenas para la oratoria, pero somos malos para escuchar. Hay que saber escuchar. Explicarle la diferencia que existe entre la comprensión y la memoria. Una cosa es comprender algo y otra cosa es memorizar algo. Y lamentablemente los colegios y las universidades, los estudios superiores solamente van dirigidas hacia la memoria. Y se cataloga como inteligente a la persona que a lo mejor se aprendió las cosas de memoria. No, la inteligencia no tiene nada que ver con la memoria. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de comprender las cosas y de lograr transformaciones y cambios radicales y profundos. La inteligencia es la habilidad para descubrir el mal. La inteligencia es una virtud de la conciencia, es una capacidad que tiene la conciencia. La conciencia en sí es inteligencia. Y esa inteligencia y esa luz y esa sabiduría la tiene que rescatar de la propia oscuridad. Entonces hay que ir importante ir enseñándole todo eso. Enseñarle qué es la verdad. Y que la verdad hay que encontrarla dentro de sí, que no tiene nada que ver con la creencia. Esos son los valores fundamentales. Enseñarles a que descubran su propia vocación, su propia línea de trabajo. Que se descubran a sí mismos. Que se autorrealicen. Entonces, desde pequeños, indudablemente, según este joven, esta señorita vaya creciendo, cada padre tiene que ir orientándolo en esos aspectos fundamentales. La educación fundamental está dirigida principalmente a que el niño comprenda y sea un ser que cumpla con su función primaria y fundamental en la existencia, que es la autorrealización. Algunos no van a tener la inquietud, algunos no van a tener esa gana a lo mejor, pero no importa, nosotros les enseñamos. Si ellos después eligieron otro camino, están en su libertad. Hay que respetar, cuando ya sea mayor de edad, el libre albedrío. Y si eligió otro camino, pues tiene la vida para aprender. Eso es. Gracias.